aleluya, el Señor resucitó, aleluya. Nuestra Pascua inmolada es el Señor, aleluya. Paz y bien, hermanos, buenos días. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hoy es 22 de abril, viernes de la octava de Pascua. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dijo: «Me voy a pescar». Ellos contestaron: «También nosotros vamos contigo». Fueron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos contestaron: «No». Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la abundancia de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos peces que acaban de pescar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es otra de las apariciones que hace Jesús delante de sus discípulos. Todavía los discípulos no habían adquirido una convicción profunda de esta experiencia de la resurrección. Recién se iba fortaleciendo en su corazón este testimonio de manera fuerte. Todavía ellos no sabían qué tenían que hacer. La ausencia de Jesús los hizo experimentar un poco la falta de liderazgo en la comunidad, puesto que la tendencia era volver a sus antiguas faenas. Y en esta oportunidad Pedro toma la iniciativa, usa su liderazgo, pero no para, evangelizar, sino para decirles: «Me voy a pescar». Dice que los discípulos se unieron a esta iniciativa de Pedro y se fueron a pescar, pero resulta que no pescaron nada, sino que por el contrario se habían pasado toda la noche luchando sin obtener resultados.
Y qué interesante, porque Jesús se acerca a la orilla y les dice a los discípulos desde la orilla: muchachos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le responden: nada. Y Jesús, haciendo un gesto que ya ellos conocían, porque este gesto lo hizo cuando ellos fueron llamados a ser discípulos, les dice: lancen la red a la derecha. Y ellos, obedeciendo, obtuvieron una pesca asombrosa, ¿verdad? Fíjense que Jesús en este momento, hermanos, está ratificando el momento de la vocación de estos discípulos, porque estos discípulos fueron llamados a ser pescadores de hombres. Ellos ya habían dejado su antiguo oficio de ser pescadores de peces a ser pescadores de hombres. Lógicamente, la muerte de Jesús y las apariciones que estaban teniendo todavía no les habían permitido a ellos tener clara cuál era su misión. Entonces Jesús aparece, les da esta indicación, les recuerda indirectamente ese momento de su llamada y ellos reconocieron que era Jesús. Juan dice: es el Señor. Pedro se lanza al agua llevando unos peces y Jesús, hermanos, cuando ya habían ellos desembarcado, ellos resulta que encontraron brasas encendidas, un pez ahí asándose y pan. No es que Jesús necesitaba, hermanos, de los peces de ellos, pero sí era importante que ellos recuerden el motivo de su llamada, el momento de su llamada. Resulta que ya en medio de los discípulos no se atrevían a preguntarle: ¿quién eres?, nos dice el Evangelio. Y otra vez aparece esta realidad: ¿era o no era Jesús? ¿Era o se parecía? ¿Le cambió el rostro? Creo que no, hermanos. Es importante que reconozcamos que todas las apariciones de Jesús están acompañadas de esta incertidumbre que les invitaba a los discípulos a dar un paso de fe. Los discípulos tenían que acostumbrarse ya no a la presencia física como antes, ahora tenían que habituarse a tener que dar un paso de fe para poder encontrarse con el Cristo vivo. La Magdalena no lo pudo reconocer inmediatamente. Los discípulos de Maús tampoco lo pudieron reconocer inmediatamente. Y ahora a la orilla del lago no se atrevían a preguntarle: ¿quién eres? Saben, hermanos, Cristo está presente, pero necesitamos ojos de fe para poder reconocerlo. Y así pues, esta fue una de las apariciones en que Jesús, esta fue la tercera aparición de Jesús, dice aquí el Evangelio, en la que Dios se manifestó a sus discípulos. Pidámosle pues al Señor que aumente en nosotros la fe y nos conceda la gracia, hermanos, de poder reconocerlo vivo y resucitado en medio de nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. Dios los bendiga.